Hola amigos de ventas, les saluda Felipe Falconi. Estoy aquí en consultorio de Barranco para visitar al doctor Hernán Rotier. Hace 3 semanas le hice una visita de pasillo en la clínica en Pueblo Libre. Él opera por allá, es otorrino. Y aquí quiero ver primero qué tal le fue con Unasuming, ampicilina asociado al betalactámico, pero también ver si tengo campo para presentarle en alivio del dolor Eterecoxib, ¿correcto? Eterecoxib. Ya les muestro la marca, así que vamos a ver qué tal nos va y si tenemos cabida dentro de su esquema en alivio del dolor. Acompáñennos. Doctor Rotier, buenas tardes, ¿se puede? ¿Cómo estás, Félix? Pasa, adelante. ¿Qué Gracias, haces por doctor. acá? ¿Me visitas en la clínica? Toma asiento. ¿Qué hago por Barranco, doctor? Así es. Cuéntame, ¿qué haces por acá? Doctor Rotier, yo sé que en clínica usted ve procedimientos quirúrgicos, cirugía, básicamente, pero por acá me enteré que hace consultorio, ¿verdad? Aquí en Barranco. Sí, acá es todo ambulatorio, Félix. Todo, qué rápido Doctor, se pasan la voz, ¿ah? claro que sí, doctor. Ahí nos apoyamos entre los colegas. Y déjeme decirle, doctor, felicitaciones por el consultorio. Está muy bonito. Gracias. La verdad que te agradezco, gracias a mi esfuerzo también. Estoy 3 meses más o menos por acá. Claro. Me está yendo relativamente bien, de verdad que sí. Y tú sabes que Miraflores, Barranco, se respira humedad. Estoy Pleno pegado malecón. al malecón, la playa. Y sobre todo que acá hay mucho adulto mayor. Y ese es adulto y adultos mayores son mi población de pacientes. Van a requerir su otorrino de todas maneras, doctor. Así es. La vía respiratoria es frecuente en esta zona. Claro que sí. Ujú. Doctor Rotier, quería preguntarle, en mi visita de hace 3 semanas allí en la clínica de Pueblo Libre, ¿qué tal le fue con un Unasuming ampollas para sus pacientes que entran a sala quirófano y presentación tabletas? Me imagino que ya le has preguntado a la jefa enfermera de sala de operaciones. Hice una reposición ayer. Ya te das cuenta que lo he recetado. Tengo 6 o 7 pacientes ya con Nasumин. No me puedo quejar en la eficacia y la seguridad que busco. Es más, Félix, me atreví a leer la literatura de tu producto porque soy médico y me interesa saber todo lo que voy a prescribir. Genial, doctor. Y me da un poco más de confianza tu producto porque cubre aerobios y anaerobios, lo cual es importante para nosotros por la cavidad. Claro que sí, Ujú. claro que Y, sí. y lo interesante que con una misma molécula, en la vía oral en tu caso, que era mi esquema, como te comenté, con que se van a los pacientes a casa con su vía oral y siguen con la misma Unasuming, ¿no? La La misma misma molécula. marca y la misma eficacia y seguridad también, doctor. Por eso que lo estoy usando, Félix. Definitivo. Doctor, agradezco la confianza en Unasuming, No te preocupes por Unasuming. pero aprovecho y le quiero preguntar, ¿cómo maneja el alivio del dolor en esos pacientes posoperados y en aquellos pacientes que tal vez lleguen con faringoamigdalitis, un cuadro infeccioso de vías respiratorias altas? Bueno, siempre el esquema del otorrino en esos casos va el antibiótico, como conversamos, y también el antiinflamatorio. Por ejemplo, mi esquema en el hospital, cuando yo administro el antibiótico, administro el antiinflamatorio también, para que el paciente no se levante con el dolor. El dolor esté controlado porque es incómodo, calidad de vida. El paciente tiene que estar tranquilo, no angustiado. Doctor, ¿alguna molécula de su predilección o alguna marca tal vez? Uso el diclofenaco, Ujú, tengo ya buena experiencia con el producto. correcto. ¿Qué, qué le brinda el diclofenaco para que sea de predilección en su esquema, doctor? En la vía oral, cuando prescribo, la remisión del dolor es a los 20, 25 minutos, el paciente ya está aliviado de esa incomodidad Hablamos de eficacia entonces. eficaz. Doctor, Exacto. doctor Rotier, ¿y qué le parecería manejar la misma eficacia de esos 15, 20 minutos de respuesta de acción hacia el alivio de los síntomas, pero sin descuidar un punto muy importante? Cero probabilidad de que su paciente tenga daño gastroenterólogo. Así, a ver, cuéntame de qué Cero. se trata, a ver qué arsenal terapéutico me traes por acá. Doctor, quiero comentarle que cuento con heterocoxia. Es un inhibidor del COX-2, lo que no le va a permitir a su paciente tener o presentar daño gastrolesivo. Así, mira, ese punto es importante, que ya me hables de lesión gástrica. No he tenido, como te menciono, problemas eso, pero si ya hay un producto que me brinde esa seguridad, a ver, cuénteme más, señor. Doctor, le comento, heterocoxia en los estudios clínicos con nuestro producto, en pacientes a 6 meses de uso de esta molécula, no presentó daño gastrolesivo. A 6 meses. Usted me menciona que utiliza dentro de su esquema 5 días.
lo cual definitivamente tenemos amplio rango de seguridad para su paciente. Mira, me interesa tu producto, me interesa. Ujú. Me mencionó, doctor, la eficacia. De igual manera, va a tener la misma eficacia como con la molécula que tiene actualmente, porque a 15 o 20 minutos, a una sola toma, va a tener resultados. ¿Una dosis al día es tu heterocoxia? Así es, doctor. Fácil recordación, facilidad de cumplir el tratamiento a los 5 días. Esos Y, esquemas innovadores me gustan, porque el claro, paciente no se fastidia de tomar tanto medicamento. Por ejemplo, una sola dosis, me gusta, me y gusta. es un tema también psicológico, doctor, ¿no? El paciente está recordando y ve mucha tableta, también se asusta. Y con Sí, razón, y con sí, sí, razón. sí, sí, sí. Pero ya sabe usted que con heterocoxia no va a suceder eso. Qué bueno, Félix, qué bueno. Doctor, lo más importante. Heterocoxia tiene presentaciones de 30, de 60, 90 y 120 miligramos, lo que se adapta o se flexibiliza a sus necesidades para con su paciente, sea posoperado o sea porque viene con un cuadro infeccioso. ¿Qué le parece? Me gusta. Me gusta porque puedo titular la dosis ahí de acuerdo a la edad del paciente. Me imagino que la de 60 es para gente más joven o gente adulta, qué sé yo. Claro que Y sí, como en me mencionas, adultos. puedo titularla. Lo puede titular, doctor, flexibilidad en el tratamiento. Me gusta. Eso es lo que me Doctor, gusta. doctor Rotier, por lo expuesto, ¿consideraría heterocoxia para sus próximos pacientes esta semana para que usted lo pueda evaluar? Lo voy a evaluar por dos razones. Una, por mis pacientes y otra, porque a mí me interesa contar con otro producto en mi arsenal terapéutico para ese tema del dolor, que es todos los días hay dolor. Claro que sí. Ujú. Doctor Rotier, evalúelo esta semana. En 15 días conversamos y me dice cuál fue su experiencia clínica con heterocoxia. Su opinión y su experiencia es muy importante para mí. Pierde cuidado, Félix. Lo único que te voy a pedir es que me traigas literatura en Correcto. temas de cirugía de amígdalas, Ujú. que me interesa y pierde cuidado. Cuente con ello, doctor. Nos vemos en 15 días con su literatura. Un Muchas gusto, gracias. Félix. Cuídate. Un gusto hablar con él. Bien, amigos, bueno, hicimos la recordación de Unasuming ampolla y tableta. El doctor ya lo está utilizando y nos dio campo para que ya evalúe durante esta semana en esquema de alivio del dolor heterocoxib como eh, heterocoxia, ¿correcto? Heterocoxia es mi marca, así que vamos a ver qué tal le va y en 15 días me paso por aquí. Y quedo pendiente de traerle estudio clínico en evidencia en práctica de operación amígdalas, que es lo que suele hacer él en Pueblo Libre. Así que siempre con los compromisos y hay que cumplirlos, ¿correcto? Síganos, gente, y por favor, su feedback, comentarios, escríbanme al inbox también si gustan, porque esto es de todos ustedes. Utilícenlo en el rubro donde ustedes se desenvuelven en el área de ventas. Gracias.